Bendiciones, hermanos. Hoy trataremos un tema controversial para muchas personas, controversial a nivel secular y a nivel de algunas iglesias tradicionales, pero un tema claro en lo que la Biblia se concierne. Es un tema que realmente ha dado muchas vueltas. Sin embargo, la Biblia es clara y contundente, no anda con rodeos. Tenemos que aceptar la palabra así como es, aceptarla, abrazarla y quererla. Entonces, el tema es que si las mujeres pueden o no pueden ser pastoras. Este movimiento de mujeres pastoras en la iglesia ha venido tomando auge en estos tiempos. Muchas mujeres, inclusive de renombre, en ciertos círculos, mayormente de corte pentecostal, se han levantado a argumentar posiciones que según ellas son bíblicas, diciendo que avalan su pastorado, que la Biblia avala su pastorado. Como base fundamental vamos a tratar algunos versículos, entre ellos el principal sería Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. La mujer, y cito, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito que a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación y con modestia. En el pie de la descripción del video vamos a poner cómo aparece en el griego original para aquellos que son un poco más estudiosos y que hagan exégesis para que no se les dificulte mucho. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos a desmenuzar cada una de las palabras y a interpretar en base al texto cada una de las palabras que aparece en este versículo, nos vamos a dar cuenta de que el texto, como decía al inicio, es contundente. Cito de forma literal como aparece en el original. Dice, se utiliza la primera palabra, ¿verdad? Que sería la mujer. La palabra que se utiliza la palabra gune. Se utiliza tanto de mujeres solteras como casadas. Es uno de los primeros argumentos a debatir. Aprender sosegadamente siempre y continuamente en sumisión y obediencia, es decir, expresando una negación absoluta. Dejar, confiar, permitir, en el sentido de conceder, se utiliza de mujeres, o nuevamente, ¿verdad? En el caso aplica como solteras como casadas, en el sentido de la instrucción o la enseñanza. La palabra es dominar sobre, eso es prohibido. Tener autoridad, específicamente al varón, al hombre. No empleándose esta palabra es contundente y no se emplea en el sexo femenino. Eso aplica para los hombres. Pero incluso, o también, darse a conocer en el sentido de sobresalir. La posición de ella debe estar sosegadamente. Entonces, si lo leemos de corrido, sería: las mujeres, tanto solteras como casadas, aprendan sosegadamente en silencio y continuamente, es decir, con sumisión y obediencia. Porque es absolutamente prohibido permitirles a las mujeres dar enseñanzas y ni siquiera ejercer cargos de autoridad específicamente hacia con los hombres, ni incluso tratar de figurar, sino permanecer en silencio con una actitud de silencio y sosegadamente. Los argumentos posteriores del versículo 13 al 15 nos demuestran el sentido de fondo que sopesa toda la lógica y además concuerda con la coherencia milimétrica en el sentido de esta ordenanza en concordancia con toda la escritura, en particular en este tópico. Primera de Timoteo
capítulo 2, versículo 13, presenta las razones, el por qué. Vamos a leerlo. Dice, porque Dios hizo primero a Adán y luego a Eva. Es el primer argumento, ¿verdad?, que el apóstol Pablo plantea, es por el sentido de creación, propósito en la creación. El segundo dice en el 14, y no fue Adán el que se dejó engañar por Satanás, sino Eva. Y de aquel engaño surgió el pecado. O sea, Adán pecó con conocimiento de causa, Eva fue engañada. La palabra es clara. Dios condenó a la mujer a tener dolores de parto, pero se salvará si confía en Él y vive en amor, santidad y modestia. Si nosotros vemos, tiene un rol particular la mujer, ¿no? Y es el hecho de la palabra matrimonio, viene de matriz, ¿no? De procrear hijos. Ella tiene su ministerio en el hogar, ¿no? Ella hace algo que ningún hombre puede hacer. Entonces, como decíamos anteriormente, el primer argumento es creacional. El segundo argumento es basado en el engaño, apatado, en el griego, del engaño propio de aquel que se cree religioso, pero no refrena su lengua. Es lo que significa la palabra. Génesis aparece en el capítulo 3, versículo 6, Natán, en lo que es el hebreo. Primero, Natán es poner en marcha o iniciar una acción. Ella no consultó con su cabeza representativa, que en este caso era Adán, sino que ella puso en marcha esto sin tomar en cuenta a su cabeza, o sea, no consultó con nadie. Esto es algo que ella lo puso en marcha por ella misma. Miremos algunas aplicaciones en este mismo sentido. Tenemos, por ejemplo, Tito 1, del 6 al 9, Efesios 5, 22 al 23, Primera de Corintios 11, del capítulo 2 al 3, y Primera de Pedro 1, 2. Aquí aparecen dos palabras que son guné y aner. Son las palabras que siempre aparecen y toman el sentido del cauce natural del argumento que estamos planteando, que es un argumento bíblico. Vamos a citar en este estudio algunas alegaciones e inclusive que algunas mujeres hacen, ¿no? Que hacen en contraposición, según ellas, ¿no?, de ciertos pasajes que utilizan para abordar el tema. Hay una pregunta, ¿me puede mostrar, verdad, un solo lugar en el Nuevo Testamento donde dice que una mujer fue pastor? Ese es un argumento, ¿no? Sí, pero usted muéstrame entonces primero un lugar en la Biblia donde un hombre alguna vez fue pastor. Un juego de palabras, ¿verdad? A donde de repente ellas tratan de encontrar la mosca en el perfume, ¿no? Entonces nosotros no tenemos ningún problema en dar evidencia de lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Es importante. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, tercero maestros, y luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de las lenguas. Apóstoles, profetas, maestros. El primer versículo, ¿verdad? Apóstoles, profetas y maestros es un nombre acusativo plural masculino. Los que hacen milagros, nombre acusativo plural femenino. Aparece la palabra dumais, que tiene que ver con milagro, eficacia, fuerza, capacidad o dar. Después los que sanan, carisma, nombre acusativo plural neutro. Don de gracia, donde involucra gracia de parte de Dios como el dador, el médico, en el caso por ejemplo, y los que ayudan, antilepsis, son ministerios de apoyo. El don de lenguas, nombre acusativo plural neutro. Como vemos, ¿verdad?, en este palabrerío, lo que queremos decir es que es claro el sentido de la aplicación específica de la autoridad establecida por el hombre. O sea, cuando estamos hablando de apóstoles, profetas y maestros, aparece
un masculino en el griego original, que es un acusativo plural masculino, un acusativo plural masculino. En lo que son los ministerios de ayuda, lo que son los ministerios de soporte, aparece ya una forma distinta, ¿no? O sea, los que tienen carisma, los que ayudan. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que Dios puso todo bajo orden. Y en el caso del orden significa de que hay un liderazgo establecido por Dios en todo el ministerio, a la cabeza, en la autoridad, el hombre. Como vemos, es claro el sentido de la aplicación específica de la autoridad establecida en el hombre. Según este movimiento de pastores, ellas declaran que la Biblia soporta bíblicamente el pastorado femenil y usan varios de los siguientes versículos que vamos a mencionar ahora. Dice, habían mujeres pastoras en el Nuevo Testamento. El primer argumento es Febe. Dicen un pastor mujer. En Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Aquí, hermanos, la palabra griega, ¿verdad?, para diaconisa, bueno, voy a leer algunos y después los vamos a desmenuzar. El otro es Efesios 3:7, dice, el del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice Romanos 16:1, ¿verdad? Hablando la palabra diaconisa, diáconos, aparece en el Strong, en uno de los diccionarios exegéticos, el G 1249, diácono. De donde proviene el vocablo del castellano, ¿verdad? Diácono y denota en primer lugar a un siervo, tanto si esté efectuando un trabajo servil, ¿verdad?, de servicio, como si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. Morfológicamente se encuentra en forma de nombre acusativo singular femenino. O sea, obviamente estamos hablando de un ministerio de ayuda. Aquí no está diciendo pastorado, aquí no está mencionando autoridad, aquí está diciendo apoyo. O sea, aquellos que han querido vertir, me explico, esta palabra la están torciendo para que su significado, para que tratar de que la Biblia diga algo que no está diciendo. Efesios 3:7 aparece igualmente el nombre nominativo singular masculino. Dice, sin merecerlo, Dios me dio el privilegio de anunciar a todo el mundo este plan divino y me concedió poder y ciertas habilidades para anunciarlo con efectividad. Es un don de servicio, ¿verdad? Es como ponerse un delantal para servir en las mesas. El primer argumento totalmente descontextualizado, ¿no? Febe, sin sintaxis y con eisegesis, que es lo contrario del exégesis, ¿no? El argumento 2, Priscila, un pastor mujer. Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, hablando de Apolos, ¿no? Este es uno de los argumentos más pobres, dando relevancia al hecho, primero, de que su nombre, dicen, ve, ya viste, Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, dicen algunos, ¿verdad? Este es uno de los argumentos más pobres a la hora de decir cómo se mencionan, el rol de cómo se mencionan en la escritura, que si fue primero la gallina o el huevo, para dar cierta orden, como decir, de prioridad, como decir, ve, si se menciona este nombre primero, es porque será la cabeza. Pero no necesariamente, o sea, este es un hecho demasiado pobre para probar de que Priscila era una mujer pastor. Este es uno de los argumentos, ya que hay mucha gente que ha dado relevancia, ¿no? Pero está fuera, o sea, es un argumento demasiado pobre por el hecho de encontrarse en una casa, en teoría, ¿no? De los que ella era pastora, obviando por completo el contexto
de 2 versículos anteriores donde Pablo los describe a ambos como diáconos, servidores. En Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. La palabra colaboradores dice diáconos, o sea, ninguno de estos dos personajes, según el contexto, ¿verdad?, del desarrollo de este versículo, nos apunta realmente a lo que la Escritura está diciendo, literalmente, diáconos, son servidores, tanto Priscila y Aquila. Vamos a ver igual un argumento 3. El tercer argumento, que sería a Junias. Dicen que es una mujer y que era apóstol Junias. Vamos a ver qué tan apegado a la realidad está. Romanos 16:7 dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, dice, si una mujer puede ser apóstol, ¿por qué no puede ser pastor? ¿Será que la Biblia está diciendo que aquí que Junias era apóstol? Dice, este es un juego de palabras con subjetividad, carente de todo sentido. La hermenéutica y la sintaxis de este versículo pone al descubierto lo vago y lo superfluo de este argumento. No aparece la palabra apóstol. Por lo consiguiente, este argumento es un ejemplo claro de lo que conocemos como eisegesis. Tratar de decir que el versículo diga algo que no dice, meterle elementos externos al texto para que diga lo que nosotros queremos decir. Romanos 16:7 dice: lo mismo Andrónico y a Junias, parientes míos y compañeros de prisión. Los apóstoles los aprecian muy, ellos se hicieron cristianos antes que yo. Denle mis saludos. La palabra ginomai, venir a ser, del verbo perfecto activo indicativo en tercera persona plural, es el mismo que aparece en Mateo 9:16 y en Lucas 4:23. Bueno, hasta aquí el argumento, creo que quedó bastante claro. Dios les bendiga.